Descubrimiento casual a finales del año 1947 de unos rollos o manuscritos por parte de unos pastores beduinos en una de las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, está considerado como el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. En este sentido, entre el año 1947 y 1956, se encontraron en un total de 11 cuevas de la zona aproximadamente unos 800 manuscritos redactados hace casi 2000 años, pertenecientes a la época del Segundo Templo de Jerusalén. Una época que representa uno de los momentos clave en la historia del hombre, por ser el momento de encuentro posiblemente entre Oriente y Occidente y por ser el periodo en que se gestó el movimiento rabínico y el cristianismo. Asimismo, el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto se convirtió en una noticia verdaderamente sensacional en todo el mundo, ya que constituían los primeros manuscritos originales encontrados de la época en que vivió Jesús de Nazaret. En este contexto, desde su descubrimiento, en la década de los años 40 y hasta el día de hoy, existen más de 30.000 publicaciones de libros y artículos sobre los manuscritos del Mar Muerto, por lo que se ha convertido en uno de los temas más fascinantes de la reciente historia y cultura moderna. ¿Pero son los manuscritos del Mar Muerto el mayor tesoro cultural del pueblo de Israel? ¿Cómo se llevó a cabo su descubrimiento? ¿En qué categorías básicas se dividen? ¿Qué misterios siguen envolviendo dichos manuscritos? ¿Qué vínculo existe entre los rollos del Mar Muerto y los esenios? ¿Por qué estos manuscritos han constituido la mayor revolución intelectual respecto al judaísmo antiguo y a los inicios del cristianismo? ¿Por qué los manuscritos del Mar Muerto son cruciales para entender el mensaje original de Jesús de Nazaret? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros desde la ciudad santa de Jerusalén a don Adolfo Reutemann, doctor cum laude en literatura y pensamiento judío antiguo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, graduado como rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano, licenciado en antropología por la Universidad de Buenos Aires y director y curador del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Doctor Adolfo Reutemann, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor, y mil gracias por estar con nosotros a tanta distancia y a estas horas, ¿verdad? Gracias. No, por favor, y un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, doctor. Para empezar, decir que usted ha dedicado muchos años al estudio de esos textos antiguos y es una autoridad mundial en los manuscritos del Mar Muerto. En este sentido, y antes de analizar su historia y significado, ¿podemos decir que dichos manuscritos que actualmente están expuestos en el Santuario del Libro son el mayor tesoro cultural del pueblo de Israel? Estamos hablando de unos documentos que representan el mayor tesoro espiritual del pueblo de Israel, dado que en su cantidad y en su calidad estos manuscritos nos han abierto una nueva ventana al conocimiento, a la sociedad, a la literatura, a las creencias de los judíos hace 2000 años atrás. Como bien decías en tu presentación, sí. Esa época que en la historiografía judía la llamamos la época del Segundo Templo, que es equivalente a la época grecorromana en la historia general, y como muchas veces se la conoce como la época de Jesús, es una de las épocas cruciales de la humanidad, o por lo menos de buena parte de la humanidad, y al tener documentos originales, y entre ellos los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, obviamente huelgan las palabras para expresar la importancia de este descubrimiento. Como decíamos al principio, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen hebreo, escritos principalmente en hebreo y arameo, y que fueron encontrados hay una pequeña minoría
en griego, pero como En- bien decís, la mayoría es en hebreo y también hay algo en arameo, sí. Fueron encontrados en 11 grutas en los escarpados alrededores del Mar Muerto, que datan de los años del 150 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Doctor, desde que en 1994 asumió el cargo de curador y director del Santuario del Libro de Jerusalén, entiendo que hay una misión ahí importante, que es la de divulgar el contenido de los rollos o manuscritos que tienes el privilegio y la responsabilidad de preservar el Santuario del Libro de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, precisamente la institución que me honro en dirigir desde fines de 1994 fue inaugurada en abril de 1965 en los predios del Museo de Israel, que hace las veces de Museo Nacional del Estado de Israel, y el propósito de este edificio era precisamente preservar, exhibir, difundir específicamente los primeros 7 manuscritos que resultaron ser, por esas casualidades de la historia, los mejor preservados y probablemente los más importantes de todos los hallados en Qumrán. Y obviamente la función de un museo es precisamente eso, preservar y exhibir, pero en lo personal me resulta enormemente importante el tema de la difusión, porque durante muchos años los visitantes al museo les bastaba simplemente con ver los documentos. Y claro, estos documentos son tan famosos, son verdaderos íconos culturales modernos, que muchos creían que bastaba simplemente con verlos, de la misma manera que millones de turistas de todo el mundo llegan al Louvre para ver la Mona Lisa. Pero como calculo que también muchos de los que ven la Mona Lisa no saben por qué la Mona Lisa es tan excepcional, por qué es su importancia en la historia del arte, de la misma manera llegué a la conclusión que muchos de los visitantes que han venido aquí no saben realmente el enorme valor de estos documentos y por qué son tan importantes. Y eso es precisamente lo que he puesto como objetivo fundamental de mi trabajo, es la educación en todo su sentido, desde la divulgación por medio de actividades académicas, congresos, publicaciones, libros, como también parte de la educación informal con distintos tipos de programas de distinta naturaleza. Incluso nosotros por primera vez en el mundo, en el año 2006, produjimos una película dramática de unos 20 minutos sobre la comunidad del Mar Muerto, no un documental. Documentales hay cientos, precisamente para poder llegar a distintos tipos de públicos con estos contenidos. Doctor Reutemann, Adolfo, por favor, estamos hablando de 7 rollos, pero de 800 escritos. ¿Eso cuántos rollos nos dan? ¿7? Y los escritos son porque hay mucho escrito ahí? No lo acabo de entender. ¿800 escritos? No, lo que dije es lo siguiente. En general, se hallaron entre 1947 y 1956, hoy sabemos casi un poco más de 900 manuscritos. Pero los primeros 7 que fueron hallados en la cueva número 1 por beduinos, sí, resulta de esos futuros casi 1000 manuscritos, los primeros 7 resultaron ser de una enorme importancia por la variedad, por la calidad de preservación y porque entre ellos se halló el único manuscrito bíblico completo en el mundo, que es el famoso rollo de Isaías. Y mi institución, el Santuario del Libro, fue construido a los efectos de preservar y exponer esos primeros 7 manuscritos. Entiendo, o sea que se encontraron, al decir manuscritos estamos hablando de rollos, 900 rollos, casi claro, 1000 rollos. Claro, todos los libros, cuando usamos la palabra documentos, escritos, siempre hablamos de rollos, porque esa era la antigua tecnología, y para los oyentes, por ejemplo, hasta hoy en día nosotros los judíos, en la sinagoga, cuando leemos el Pentateuco de Moisés, esos primeros 5 libros de la Biblia hebrea, nosotros no lo leemos de un libro con páginas, sino lo leemos de un rollo. Es decir, es la antigua tecnología del pueblo de Israel que con los siglos el pueblo de Israel también santificó. Entiendo, Adolfo, doctor Reutemann, y entiendo yo que el soporte en los que están escritos estos rollos
¿Qué soporte es? Bueno, la mayoría de ellos, aproximadamente un 80%, están escritos en cuero de animal. No, digamos, no es el pergamino que nosotros conocemos del mundo medieval, pero son cueros de animal trabajados. No siempre nos queda claro de qué manera, y hay como un 20% en papiro. Y hay un manuscrito que es excepcional tanto por su forma como su contenido, que se llama el rollo del cobre, que como su nombre le dice, está escrito sobre una plancha de cobre. Y estos son los materiales que se han hallado en las grutas de Qumrán. Estos manuscritos, 7 de ellos, fueron encontrados por 2 pastores beduinos en 1947, por Yuma y su primo Mohamed Adid, 2 pastores, como digo, de la tribu de Tamirik, en una cueva del Qumrán. Lo hallaron de casualidad mientras perseguían a una de sus cabras. En primer lugar, hallaron 10 jarrones, de los cuales 8 estaban vacíos, otro estaba lleno de tierra, y en el último encontraron uno de los manuscritos. Días después volvieron a entrar en la cueva y encontraron otros 3 documentos. Estos serían los llamados primeros 7 rollos del Mar Muerto. Entiendo yo que para los investigadores, doctor, este descubrimiento, desde el punto de vista judeocristiano, tiene un valor importantísimo, porque vienen a hablar también de Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, ¿o no? No es la manera en que hay que formular el tema. Es decir, ciertamente estos manuscritos tienen una importancia crucial y han cambiado toda nuestra perspectiva de la manera en que nosotros hoy entendemos esa época, como dije, del judaísmo formativo, en donde a partir de las tensiones sociales, religiosas de esa época, habrá de nacer finalmente, como también lo anunciabas en el comienzo del programa, sí, lo que va a ser el futuro judaísmo rabínico y la futura iglesia. Los manuscritos, muchos de ellos fueron escritos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, de Juan Bautista o de Pablo. Sí. Los más antiguos, incluso tenemos manuscritos que se pueden datar de mediados del siglo III y antes de nuestra era. Tenemos, por supuesto, también del primer siglo, pero estamos hablando de materiales que no hacen mención alguna, por lo menos de una manera expresa, a ninguno de los personajes que recién acabo de mencionar, que son tan centrales en Occidente y, por supuesto, para la historia de la Iglesia. Pero eso no tiene que llamar tanto la atención, porque los documentos de Qumrán son fundamentalmente una literatura religiosa y hacen muy poca mención o referencia a personajes históricos o eventos históricos de la época. No solamente Jesús no aparece mencionado, tampoco Herodes el Grande aparece mencionado, ¿sí? Que es el gran rey de Judea en la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era. Pero dado que tenemos una literatura ahora original de la época, coloca en un nuevo contexto toda la literatura cristiana primitiva y nos obliga a releer de una manera totalmente desconocida, por ejemplo, los evangelios. Entiendo. Adolfo, entonces, estamos hablando de una época que fueron escritos, hablas de casi 3 siglos antes, ¿no? En concreto estamos hablando que hasta el año 70 después de Cristo se pueden datar, ¿no? Eso significaría que fueron coetáneos también con la vida Hay documentos, claro, hay documentos que o fueron escritos o fueron copiados en la misma época que todos estos personajes están activándose, Juan Bautista, Jesús, Pablo, Filón de Alejandría, sí. Y por eso realmente nos permiten entender, y te voy a tratar de aclarar el punto. Por ejemplo, obviamente cualquier cristiano cuando lee el Nuevo Testamento, lee historias en las que aparece hablando Jesús. ¿Sí? Tenemos las parábolas de Jesús, los famosos dichos de Jesús. Ahora, por supuesto que más allá del testimonio de los evangelios, no tenemos ninguna otra prueba histórica que esas palabras hayan sido dichas o no por Jesús. ¿Sí? Y ahí entran entonces los estudios históricos, filológicos, de los biblistas, hasta dónde podemos suponer que pueden haber sido dichos o no por Jesús. Pero hay una sola cosa que seguramente
no sucedió, y es que Jesús lo haya dicho en griego. En el Nuevo Testamento tenemos los textos en griego, pero Jesús no habló en griego. Él habló en hebreo, en arameo. Esa era la lengua de los judíos en la tierra de Israel, como judío de la Galilea. Y por lo tanto, gracias hoy a los rollos del Mar Muerto, nosotros hemos recuperado ese trasfondo semítico, que no es solamente un problema de lengua. La lengua también es una visión de mundo. Es decir, hoy gracias al hebreo y el arameo de los rollos del Mar Muerto, podemos entender las imágenes, los conceptos que puede haber utilizado Jesús originalmente, y podemos entender los campos semánticos a los que Jesús hacía referencia cuando utilizó un término determinado, que, como te trato de aclarar, lo tenemos solamente en griego, no lo tenemos en su lengua original. Uh-huh. Y en ese sentido, los rollos del Mar Muerto nos permiten recontextualizar, en este caso el plano lingüístico, o en otro caso, por ejemplo, uno de los temas en el lenguaje teológico que aparece en el Evangelio de Juan es el tema de la luz y la oscuridad, que aparece también mucho en la teología de Pablo. Uh-huh. Y uno de los documentos claves hallados entre estos primeros 7 manuscritos se llama La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, que es un tema que aparece en los rollos, en donde este grupo, la comunidad del Mar Muerto, o como ellos se autodenominan el Yahat, la comunidad, se autodenominan los hijos de la luz. Y sus enemigos, sean judíos o no judíos por igual, los llaman los hijos de la oscuridad. Es decir, que cuando Pablo o el evangelista utilizan el lenguaje teológico y utilizan los temas de luz y oscuridad, están utilizando un lenguaje teológico que ahora lo conocemos en fuentes de esos mismos años, coetáneos, ¿no?, que son precisamente los rollos del Mar Muerto. Uh-huh. Es decir, que nos permite recuperar un trasfondo palestinense que nos era desconocido hasta el descubrimiento de los rollos. Adolfo, doctor Roiman, hay mucha literatura al respecto, literatura a veces que simplista, ¿verdad? O que intenta utilizar el momento para promocionar un cierto libro, un autor, etcétera, etcétera, y uno se pierde en esas profundidades de esa literatura oscura, o dentro de esos hijos de la oscuridad, ¿no? Que no tiene nada que ver con los hijos de la luz o con la comunidad. A esa comunidad, ¿los esenios tienen algo que ver con esa comunidad? ¿Eran esenios? Bueno, esta es una pregunta que para contestarla habría que brindar todo un seminario. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Yo te invito, si quieres, a que vengas a España. Por la complejidad de la respuesta. Ok, pero antes yo te invito, Adolfo, doctor Roiman, yo te invito a crear ese seminario si te apetece algún día venir a Barcelona, España, a darlo, ¿eh? Bueno, la verdad que como soy un muy amante de España, ¿no? Primero por mis orígenes argentinos y además por realmente sentirme muy vinculado a España, a su cultura, a su geografía, a su gente, y he visitado varias veces España. Lo haré con gusto y probablemente en unos meses más esté de gira también por España. Pero tratando de contestar específicamente tu respuesta, tu pregunta, mira, los esenios son un grupo enormemente famoso, pero la ironía es que no tenemos muchas fuentes históricas que hablen de este grupo. Específicamente tenemos solo 3 fuentes históricas, 2 judías, una del gran filósofo judío Filón de Alejandría, de fines del siglo I antes de nuestra era y comienzos del primer siglo de nuestra era, y luego de finales del siglo I de nuestra era tenemos al historiador judío Flavio Josefo. Uh-huh. Ambos escribieron en griego, y luego tenemos al gran geógrafo romano Plinio el Viejo, que escribió en latín. Y de ahí que el nombre esenio, como nosotros lo llamamos en español, derive precisamente de estas 2 lenguas, esenoi o esaioi en griego y eseni en latín. Ahora, luego tenemos una fuente también de alguien de la época, de Dios Crisóstomos, pero no lo tenemos en un libro que nos haya llegado
de él mismo, sino solamente en una cita tardía del siglo IV, por medio de Cinesius de Cirenaica, y luego tenemos menciones también sobre los esenios en fuentes de los padres de la Iglesia, por ejemplo en Hipólito de Roma, pero paradójicamente en fuentes de la época no tenemos citas de estos esenios, no aparecen mencionados bajo este nombre por lo menos. En el Nuevo Testamento no aparecen en las fuentes rabínicas, no aparece por ejemplo en la literatura apócrifa, e incluso, y lo más llamativo, este nombre no aparece entre los rollos del Mar Muerto. Es decir, tenemos otros nombres del grupo, los hijos de la luz, el Yahat, como dije, la comunidad, eso es lo que significa en hebreo, los justos, los hijos de Sadoc, pero no aparece este nombre. Y por lo tanto, es lógico también preguntar si estamos hablando de los mismos grupos. Y como podés suponer, hay una gran polémica entre los investigadores acerca de si realmente la comunidad del Mar Muerto tiene o tuvo algún tipo de relación con el movimiento esenio que nosotros conocemos de las fuentes antiguas. Mi modesta opinión, y es una opinión aceptada por la gran mayoría de los investigadores, es que a pesar de reconocer que hay problemas metodológicos, que no tengo ahora el momento para entrar en detalle, yo creo que hay algún tipo de relación. Y voy a tomar solamente uno o dos argumentos, creo que es de mucha importancia. De las fuentes clásicas, la única fuente que coloca a los esenios en un lugar específico de Judea es Plinio el Viejo. Plinio habla específicamente que hay esenios en las zonas aledañas al Mar Muerto. E incluso, cuando habla de los esenios, lo hace antes de hablar o de mencionar en su descripción, en la zona de la cuenca del Mar Muerto, un lugar que se llama Engedi y Masada, que es el famoso palacio de invierno de Herodes el Grande, que precisamente están ubicados al sur de lo que llamamos hoy Qumran, que es donde se hallaron los rollos. Entonces resulta muy llamativo el hecho que un historiador, un geógrafo del siglo I de nuestra era, hable de los esenios, ubicando en un lugar donde sabemos que ahí se hallaron los rollos y donde ahí se encontraron los edificios que hoy llamamos las ruinas de Qumran. Este es un argumento que, a pesar de todos los problemas que incluso la fuente de Plinio el Viejo tiene, es algo que no podemos negar. El hecho de que esté hablando de esenios en la zona donde nosotros encontramos estos documentos que parecen hablar de esta comunidad. Y un segundo punto que creo que también cabe, y ahora voy a traerlo desde el punto de vista del argumento literario teológico. Josefo, cuando habla de las sectas de la época de Jesús, ¿no? Sí. Habla de los fariseos, de los saduceos, que aparecen sí mencionados en el Nuevo Testamento, y caracteriza a los esenios con una creencia que es muy atípica judía, que es la creencia en la predestinación. No tiene antecedentes bíblicos, es algo muy particular y solamente se le atribuye a los esenios. Esta misma creencia, la predestinación, aparece mencionada claramente en los rollos del Mar Muerto como algo que sabemos que no es típico de los judíos de la época. Y por lo tanto, da mucho para pensar que probablemente la comunidad del Mar Muerto y los esenios hayan tenido algún tipo de relación. Y solamente en este caso, para traer el aspecto español, hay muy buenos investigadores en España que han aportado grandes cosas al mundo de los rollos, entre ellos el gran qumranólogo español Florentino García Martínez, sí. Durante muchos años director del Instituto de Qumran en la Universidad de Groninga en Holanda y hoy profesor en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y él hace años atrás, junto con el profesor Van der Woede, desarrollaron una hipótesis que se llama la hipótesis de Groninga, en donde cree que la comunidad del Mar Muerto se puede haber originado como una escisión o división interna del movimiento esenio. No todos los estudiosos están de acuerdo, pero ellos trataron con esta hipótesis de tratar de explicar, por un lado, los parecidos y por el otro lado, en algunos casos, diferencias entre la comunidad y los esenios.
No obstante, Adolfo, qué bien explicas el contenido de lo que hoy nos toca abordar para toda España y nuestros oyentes, ¿no? Sobre estos manuscritos del Mar Muerto y su significado que tú bien conoces, lo cual te agradezco profundamente, ¿no? Sino que, claro, nos estás desvelando conceptos y momentos que nosotros pensábamos que podrían tener algo que ver con la propia comunidad judía desde el punto de vista espiritual como cristiana, ¿no? Porque, claro, uno piensa, ¿cómo es posible que no se hablen en esos manuscritos del Jesús, ¿no? Porque estamos hablando 70 años después de la muerte de Jesús, cuando el mismo Flavio Josefo habla de la comunidad que seguía a Jesús, ¿verdad? Con lo cual, si me permitís, sí. Quiero por ahí un poco limar algo en algo tus afirmaciones, si me permitís. Por favor. En primer término, nosotros consideramos que el final de la comunidad del Mar Muerto probablemente haya sido allá por el verano del 68. Pero no significa que estamos teniendo el documento hasta el último día, ¿sí? Pero ciertamente tenemos documentos del siglo I. Pero quiero colocar un poco también las cosas en proporción. Gracias. En el mundo occidental y por supuesto en la civilización cristiana, no puede imaginarse la historia sin la figura de Jesús. Y esta es una perspectiva claramente cristocéntrica de la historia, por eso incluso se habla de la época antes de Jesús, ¿no? O después de Jesús. Es una división cristiana del tiempo, que tiene por supuesto una clara carga teológica. Pero cuando nosotros tratamos de irnos o volver a esos años, la desaparición de Jesús, la crucifixión, sucedió alrededor del 30. La comunidad del Mar Muerto por ahí se termina alrededor del 68. En realidad todavía no han pasado muchos años. Lo que a nosotros nos parece que es una revolución espiritual que ha cambiado sin duda la historia de la humanidad, todavía en esos años era algo incipiente, algo que recién estaba sucediendo en una tierra tan alejada de Roma como era la tierra de Israel. Recién estamos con las primeras comunidades que está creando Pablo en sus viajes. Recién estamos en los comienzos de algo que habrá de pasar 300 años hasta que se va a transformar en la religión oficial de Roma. Es decir, estamos realmente en los comienzos. No estamos en una época como la de hoy, en donde vivimos en un mundo global, en donde las noticias se transforman todo en online, donde nosotros podemos seguir una revolución online, donde en pocas horas más vamos a ver un mundial, donde millones de personas van a estar siguiendo un mismo acontecimiento en el globo terráqueo. Estamos hablando en un mundo en donde todavía lo que va a ser algo tan trascendental como la historia de Jesús y todas estas figuras grandes para Occidente, recién están surgiendo, y esperar que los documentos ya lo reflejen de esa manera es realmente pedirles demasiado. Y ahora quiero hacer una salvedad con respecto a Flavio Josefo. Flavio Josefo hace mención de todos los personajes de los cuales estamos hablando. Uno es sobre Juan Bautista, sí, y otro realmente es sobre Jesús. Pero él conoce, por un lado, digamos, la fama que tenía Juan Bautista, y por eso Flavio Josefo, que no conoció a ninguno de ellos personalmente, porque él nació después. Sí. Él es de la segunda mitad del siglo I, pero digamos, era un personaje que tan conocido que su fama, que la tradición, digamos, le llegó a él, mientras que lo que conoce Flavio de Jesús es en realidad de esos seguidores del Mesías, ¿no?, que son conocidos para el fin del siglo I los cristianos, los que siguen al Christos, al ungido, en Roma, y él testimonia, digamos, y se hace eco
de las creencias de este grupo, y no quiero entrar ahora en las sobre la tradición del testamento, lo que se llama el Testimonium Flavianum, es decir, el testimonio sobre Jesús en la tradición de Occidente, que probablemente el Flavio Josefo histórico escribió otra tradición como lo conocemos de la tradición árabe, pero de todas maneras estamos ya a fines del siglo I, y fines del siglo I ya ha pasado ya más tiempo, y entonces las tradiciones se van ampliando, las comunidades y los seguidores están tomando importancia, y por eso también Flavio Josefo se hace eco de estas comunidades. Esa no es la situación en la primera mitad del siglo I, y por eso las fuentes en Palestina no reflejan todavía, como dije, no solamente a Jesús, sino a otros personajes de la época, porque hay un tiempo en que los documentos los rollos del Mar Muerto no son un diario, no son noticias online, y por lo tanto no pueden hacer, sin haber pasado un cierto tiempo, que los documentos reflejen casi automáticamente lo que está sucediendo esos días. Estamos hablando con el doctor Roitman, ¿no? Adolfo Roitman, doctor en cum laude en literatura y pensamiento judío antiguo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, graduado como rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano, licenciado en antropología por la Universidad de Buenos Aires y director y curador del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Estamos hablando de estos 7 libros en concreto. 2 de ellos son conocidos como manuscritos bíblicos, que eran copias sacadas del libro del profeta de Israel, Isaías. Y en este sentido, el manuscrito A de Isaías es el segundo en extensión, de 7 metros, escrito en hebreo y está datado de finales del siglo II de nuestra era y tiene el mismo texto masorético con algunas diferencias que la Biblia moderna. En concreto tiene más de 2000 diferencias, pero básicamente es el mismo texto. También se halló el apócrifo del Génesis, escrito en arameo en el siglo I a.C., y no ayuda a comprender cómo leían las historias bíblicas en esa época, quiero entender, ¿no? ¿Verdad, doctor Roitman? El ejemplo que trajiste son 2 de los manuscritos que tengo el honor de tener en mi colección, aquí en el Santuario del Libro, en el Museo de Israel. Uno que sin duda es el mayor tesoro cultural, la verdadera Mona Lisa del pueblo de Israel, que es el gran rollo de Isaías, que desde septiembre del 2011 el público en todo el mundo tiene la posibilidad de ver con sus propios ojos utilizando la tecnología Google. Nosotros digitalizamos este rollo y puede ser visto por cualquiera, y como dijiste, el texto es un texto muy próximo, no idéntico, pero próximo al texto recibido, lo que llamamos en latín el Textus Receptus, o el texto masorético del libro de Isaías, que es uno de los profetas centrales en la religiosidad de Occidente, un profeta central para los qumranitas, para los judíos de esa época, y también para los primeros cristianos. En este caso, otra vez vemos la importancia de Qumran cuando nos muestra que el hecho de que Isaías sea el profeta central en los evangelios no es simplemente un desarrollo teológico tardío de los cristianos, sino en realidad es una tradición judía muy antigua de ver en el profeta Isaías la llave para los tiempos mesiánicos. Y por eso la fe cristiana ve en las profecías de Isaías precisamente la llave de la fe en el Cristo. Y luego trajiste la mención del apócrifo del Génesis. Ese es un libro que existe una sola copia en el mundo y la tenemos en nuestra colección, un manuscrito ya muy dañado incluso cuando fue hallado allá para fines de la década del 40, en arameo, y que lo que hace es recontar las historias del Pentateuco, del libro del Génesis, como su nombre lo dice, que por un lado refleja las historias bíblicas que nosotros conocemos de los patriarcas, pero por otro lado combina también desarrollos legendarios que no están en el libro del Génesis bíblico, pero que refleja historias
que los judíos conocían o contaban sobre los patriarcas, cosas que nos permite entender y profundizar en lo que llamaríamos el campo de la interpretación bíblica. Adolfo, quiero entender que Isaías fue uno de los profetas de Israel del siglo VIII antes de Cristo. Escribió por lo menos la primera parte del libro de la Biblia que lleva su nombre, y asimismo fue el profeta más popular en Qumran y en el Nuevo Testamento. Isaías es importante tanto para judíos como para los cristianos, debido a que la mayoría de profecías cristológicas están inspiradas en el profeta Isaías. En cualquier caso, antes decías de que dentro de esos rollos, de estos 7 primeros rollos, hay copias que hablan de estos escritos, ¿no? Cuando dices copias, ¿hablas de las copias del propio Isaías o copias en general de otro mundo, el mundo egipcio, por ejemplo? Lo digo porque hay algún que otro doctor también, algún doctor en teología, que nos viene a decir que este Antiguo Testamento, así como parte del Nuevo, está inspirado en textos egipcios 3000 años antes del nacimiento de Cristo, con lo cual podría ser que parte de ese fundamento también estuviera dentro de esos 800 rollos que se encontraban en Qumran. Bueno, voy a tratar un poco de explicar, y yo tengo plena conciencia de lo complejo de toda esta problemática. Por lo pronto, nadie afirma que el propio Isaías haya escrito no solamente el libro que lleva su nombre, sino parte de ese libro. En realidad, lo que nosotros tenemos hoy como libro de Isaías, lo tenemos que ver más bien como una antología que tiene tradiciones que probablemente se hayan originado en el histórico profeta Isaías. Como bien dijiste, vivió hace 2800 años, en el siglo VIII antes de nuestra era en Judea. Y los biblistas afirman que del libro de Isaías, que hoy lo dividimos en 66 capítulos, la primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 39 con algunas excepciones, probablemente tengan como origen los oráculos del propio Isaías, pero no fueron escritos por Isaías, sino fueron materiales que sus seguidores, sus acólitos, memorizaban y repetían y transmitieron oralmente, hasta que en algún momento, que no sabemos bien cuándo, empezaron a ser escritos. Este tipo de dinámica cultural, en donde hay un maestro que se precia de transmitir o hacer uso de la palabra y los alumnos la memorizan, es la misma dinámica que tenemos también con Jesús y los apóstoles. Jesús no aparece escribiendo, sino se destaca por hablar, por contar historias, parábolas, dichos, y tampoco tenemos en los mismos relatos en donde vemos a los apóstoles sentados tomando notas. En algún momento esas historias que fueron memorizadas, y así también era en el mundo rabínico, los alumnos memorizaban las palabras de sus maestros, y como eran maestros reverenciados, esas palabras eran transmitidas oralmente. En algún momento comenzaron a ser escritas, luego editadas, y eso es un proceso redaccional muy complejo, hasta tal punto que los biblistas hablan que había probablemente una escuela inspirada en las profecías de Isaías, una escuela isaiana, cuyo fruto lo podemos ver en lo que luego será el libro que hoy llamamos de Isaías, porque a partir del capítulo 40, los biblistas claramente ven que son oráculos pronunciados por un profeta que vivió unos 200 años después, que lo llamamos el segundo o el deutero Isaías, y algunos incluso creen identificar a un tercer Isaías, el trito Isaías, a partir del capítulo 56. Es decir, que lo que tenemos como libro Isaías no son todas oráculos del profeta Isaías. Pero todo lo que yo acabo de decir no lo hubiera entendido tampoco ningún judío en la antigüedad, porque para ellos todo lo que hay en el libro de Isaías lo dijo el profeta Isaías. Y lo más importante es que entre los rollos de Qumran, el manuscrito al cual antes aludías, que es el manuscrito A, el
completo de Isaías, Sí. está datado a partir de la paleografía, es decir, de la escritura, entre el 120 y el 100 antes de nuestra era, y es el manuscrito de Isaías más antiguo del mundo. Y ese libro es muy cercano al que nosotros tenemos. Eso significa entonces que por lo menos hoy sabemos que para fines del siglo II antes de nuestra era, el libro de Isaías más o menos había llegado a resultar en el formato que hoy tenemos. Es decir, que todo el proceso del cual yo te estoy haciendo referencia, sucedió antes del siglo II antes de nuestra era. ¿Cuándo se formaron esas partes? ¿Cuándo se fueron escribiendo? Bueno, esas partes siempre de las hipótesis, ¿no? De los investigadores. Eso es con respecto a Isaías. Y ahora quiero aludir, si tengo un minuto más. Claro, y 10. A lo que hablaste de la influencia egipcia. Mira, la Biblia hebrea es un libro excepcional en el sentido de que más allá, digamos, de las afirmaciones teológicas que están inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, pues son libros revelados, que son la palabra divina. Por supuesto que como historiador o biblista o investigador no tengo ninguna autoridad de afirmar o negar estas verdades teológicas. No tiene que ver, digamos, tiene que ver con la fe, no tiene que ver con afirmación desde el punto de vista científico. Pero lo que queda claro que la Biblia hebrea es el resultado de un proceso cultural de aproximadamente casi 1000 años, en donde de materiales de distinto tipo, materiales de sabiduría, materiales legales, proverbios, material historiográfico, material profético, es decir, una suma de géneros literarios y de materiales que se originaron en distintas zonas de Israel, algunas en el Reino del Norte, otras en el Reino del Sur, algunos materiales incluso en la diáspora judía, como puede haber sido el libro bíblico de Esther. Todos esos materiales que son el resultado de cientos, sino de miles de escribas y de sabios que no conocemos sus nombres. Sabemos los nombres que les dieron la tradición, pero no sabemos quiénes fueron. Fueron los transmisores de esas tradiciones antiguas de Israel, que se terminaron conformando en unidades literarias y luego en libros y luego en colecciones, como tenemos el Pentateuco, como tenemos la colección profética, como tenemos los hagiógrafos. Ahora, dado que sería una verdadera estupidez afirmar que estos libros nacieron simplemente como si hubieran nacido en la luna. Obviamente ellos son el resultado de realidades históricas, políticas, económicas, religiosas del pueblo de Israel en el mundo antiguo. Y el pueblo de Israel no vivía en la luna, vivía en el antiguo Oriente. Estuvo en contacto con grandes culturas, como la cultura cananea, como la cultura siria, la civilización babilónica y también la egipcia. Y por lo tanto es dable suponer que influencias inmateriales llegaron también a la tierra de Israel, no solamente porque además en distintos momentos de su historia el pueblo de Israel fue conquistado por estos pueblos, sino porque la tierra de Israel se encuentra justamente a mitad de camino entre la civilización egipcia y las civilizaciones mesopotámicas. Y por lo tanto, nos sorprende que haya elementos que podamos encontrar en la Biblia hebrea que probablemente tengan o sean eco de materiales que nosotros conocemos en esas literaturas. Uh-huh. Eso no afecta el afirmar que estamos frente a una obra de las más grandes en la historia de la humanidad como es la Biblia hebrea, que sin duda, y como dije, más allá de las afirmaciones teológicas, no podemos imaginar la historia del hombre sin esta pieza clave, esta obra clave para billones de personas en el mundo. Pero esa misma riqueza de la Biblia hebrea está en que dialoga y a veces polemiza con materiales, con conceptos, con literaturas que conocemos en el mundo antiguo. Por ejemplo, para por ahí aclarar algo a los oyentes, cuando uno, por ejemplo, lee los primeros capítulos del libro de Génesis,
sobre, por ejemplo, el concepto de creación, sobre la creación del mundo, la creación de la humanidad, la historia del paraíso, el diluvio universal. Nosotros, por ejemplo, conocemos materiales que ya a fines del siglo XIX, cuando comenzaron las primeras grandes excavaciones arqueológicas, se encontraron, por ejemplo, relatos de un diluvio en la Mesopotamia. Conocemos hoy, por ejemplo, un Aziuzudra de la civilización sumeria, al Utnapishtim de la civilización acadia, que nosotros decimos es el Noé mesopotámico. En realidad lo que Noé es el Noé israelita del Utnapishtim babilónico, porque obviamente la civilización israelita es, entre comillas, más moderna que la egipcia y la mesopotámica. Pero lo que tiene de genial la tradición de Israel es que por un lado heredó motivos, temas culturales, creencias, y por el otro lado las modificó en función de las nuevas concepciones de Dios y del mundo que desarrolló el espíritu religioso de Israel. Y yo creo que precisamente lo que enriquece en los estudios bíblicos es cuando lo podemos ver estos escritos en el contexto. Y es exactamente lo que yo traté de explicar con los rollos del Mar Muerto y la literatura cristiana. Es decir, la originalidad de la literatura cristiana no es que se creó en un vacío cultural. Por el contrario, claramente el cristianismo se origina a partir del judaísmo. Pero lo que tiene de original el cristianismo es que desarrolla sus temas, sus creencias, su culto a partir de una fe que es absolutamente original, que es la creencia en no solamente en la venida del Mesías, sino en la identidad del Mesías. Y eso era lo que distinguió a esos seguidores de Jesús del resto de sus hermanos judíos, que no reconocieron en la figura histórica de Jesús de Nazaret al Mesías esperado por la tradición judía. Pero como sea, queda claro que no hay manera de poder entender esa literatura y esa fe cristiana si no es en su contexto judío, de la misma manera que no podemos entender la fe de Israel si no lo entendemos en su contexto histórico, que es el Antiguo Oriente, con las culturas egipcias, babilónicas y cananeas. Los manuscritos encontrados en 1947 fueron vendidos y troceados para aumentar su precio a dos anticuarios de Belén. Uno de los compradores fue el anticuario Khalil Iskander Shahin o Kando. También algunos manuscritos fueron vendidos por una pequeña cantidad a Atanasio Josué Samuel, archimadrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén. Los tres rollos siguientes fueron a parar al profesor judío Eliezer Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dándose cuenta del valor de los mismos los compró en 1954. Asimismo, posteriormente se publicaron copias de los rollos, causando un masivo interés en arqueólogos bíblicos, cuyo fruto sería el hallazgo de otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos. Adolfo, entonces, siguiendo las fuentes históricas que disponemos hoy, ¿consideras que Jesús existió en sí o no? De eso no me cabe ninguna duda. Aun cuando no tenemos ninguna prueba histórica, digamos, que podamos claramente atribuírselo a Jesús, no me cabe ninguna duda que estamos frente a un personaje histórico, pero desde el punto de vista metodológico, siempre tenemos que tener en cuenta que los materiales que nosotros tenemos en nuestras manos para poder acercarnos a ese Jesús histórico, presentan importantes desafíos metodológicos que muchas veces la persona común le es indiferente ese tipo de problemáticas, pero desde el punto de vista científico, la gran discusión es qué tipo de materiales tenemos para acercarnos a esa figura histórica. Es decir, voy a tratar de explicarles a los oyentes de qué estoy hablando. Cuando hoy, por ejemplo, queremos analizar un evento histórico, hoy, por ejemplo, tenemos acceso directo, ¿sí?,
a las personas por medio de filmaciones o por medio de sus libros o sus escritos. Pero nosotros bien sabemos, por ejemplo, que cuando vemos una transmisión, nosotros sabemos que se puede manipular la imagen. Es decir, incluso cuando decimos vimos el reportaje, sabemos que los reportajes pueden ser editados. Sí. De la misma manera que cuando decimos, bueno, lo hemos leído en el libro, nosotros tenemos que entender que ese libro no sabemos si lo escribió realmente él. Y si tenemos un manuscrito de esa persona a quien se le atribuye el libro, tenemos que probar que ese manuscrito es realmente de él. Y estamos hablando de casos de personas que nosotros las podemos ver y que son contemporáneas a nosotros. Obviamente, cuando hablamos de personajes de hace 2000 años atrás, personajes que los conocemos a través de fuentes que no fueron escritas para historiadores. Los evangelios, cuando nos hablan de Jesús, no son obras escritas por historiadores objetivos, son escritas desde la fe, a los efectos de transmitir la buena nueva, que eso es lo que significa el Evangelio, la buena nueva del nacimiento del Mesías y el Salvador. Y por lo tanto son claramente obras que fueron escritas desde una perspectiva religiosa determinada, para promover la fe en el Cristo. Y por lo tanto, como dije, más allá de la fe, desde el punto de vista de la historia, tengo que tomar siempre en cuenta que estos documentos, como son los evangelios, que hasta hoy en día siguen siendo los documentos más importantes para acercarnos al Jesús histórico, tienen lo que llamamos hoy su propia agenda, tienen su propia narrativa, y nosotros siempre tenemos que distinguir entre literatura e historia. Y en este sentido, obviamente, mi actitud hacia los textos es desde un punto de vista crítico, histórico y no fundamentalista, en donde simplemente porque sean textos religiosos me obligan a mí a aceptar la verdad como absoluta. Y eso es precisamente el gran logro de la academia, que lo que trata es de preguntarle a esos documentos las preguntas que tratamos nosotros como investigadores de contestar por medio de toda documentación que tengamos en nuestras manos, sea la arqueología, sean documentos como los rollos del Mar Muerto, como puede ser la literatura pagana, como puede ser la iconografía, es decir, todo documento que nos permita acercarnos y recuperar hasta donde podemos nosotros, con 2000 años de diferencia, a esa figura tan gigantesca como fue Jesús de Nazaret. Estamos hablando de una figura no literaria, ¿verdad, Adolfo? Estamos hablando de una figura orgánica, no, ¿verdad? Hablamos de una figura que fue histórica, pero el testimonio que tenemos es una figura literaria. Y en este caso siempre hay que entender que hay una brecha muy grande que muchas veces nos es casi imposible de saltar, que es pasar de la literatura a la historia. Es decir, aun cuando fue una figura histórica, nosotros lo único que tenemos son testimonios literarios de esa figura histórica. Y el testimonio literario tiene su propia lógica. Y la prueba está que nosotros tenemos distintas imágenes del Jesús histórico. Es decir, por un lado tenemos un Jesús que aparece como un sabio, en otras aparece como un profeta, en otras aparece como el Mesías descendiente de David, en otra aparece, por ejemplo, como un sacerdote de la estirpe de Melquisedec, como en la epístola de los Hebreos. ¿Quién fue el Jesús histórico? En realidad lo que tenemos son imágenes representadas en distintos testimonios literarios de cómo no solamente individuos, sino comunidades interpretaban al Jesús histórico. Pero no es algo que te tenga que sorprender, porque si tomamos ejemplos, sea de la historia de España, o de la propia historia argentina, o la historia israelí, judía contemporánea, cualquier personaje que nosotros tomemos, vamos a tener distintas versiones de esa persona, ¿no? Es decir, ¿y quién presenta la verdadera versión? En realidad, cada uno tiene un poco de razón. Distintas comunidades, desde sus experiencias
políticas, percepciones históricas, religiosas, económicas, evalúan en distinta manera a esos personajes. ¿Por qué pensar que hace 2000 años fue diferente? Distintos grupos evaluaban de distinta manera a esa figura como fue Jesús. Y los escritos antiguos reflejan precisamente esas distintas imágenes de Jesús. Por eso no podemos hablar de un solo Jesús. Hablamos realmente de imágenes de Jesús. Y todas esas imágenes, en última instancia, son históricas. No porque representan al Jesús histórico, sino que reflejan las interpretaciones que distintas comunidades tuvieron de ese personaje que fue Jesús de Nazaret. Bien explicado, como bien decíamos antes, ¿no? Una cosa es la figura histórica en sí, la figura viva de Jesús el Cristo, y otra es las atribuciones que desde un punto de vista literario se le han dado a esa figura humana, ¿verdad? A lo que cada devoción ha querido otorgarle, ¿no? Milagros, formas de presentarse con parábolas, etcétera, etcétera, en diferentes comunidades. Ahora entiendo, Adolfo, por la cantidad de Biblias que hay, aparte de la Biblia hebrea como la primigenia, ¿verdad? Como la buena, ¿no? Que hay, ¿no? Que hay muchas Biblias y cada cual da su versión, ¿no? Claro. Acá justamente aludís a algo que también es un tema muy sensible, que es, nosotros hablamos, por ejemplo, de un texto, y el texto tiene que ser interpretado. Entonces, cuando, obviamente me imagino que la mayoría de los oyentes no lee los textos en sus lenguas originales, sea la Biblia hebrea en hebreo, hay algunas partes en arameo, pero su mayoría es en hebreo, sí, o el Nuevo Testamento es en griego. Lo leen traducciones. Sí. Y hay un viejo dicho que dice traduttore traditore. El que traduce lo traiciona, porque no hay manera de traducir si no es interpretar. Y las interpretaciones, por supuesto, son variadas, y las traducciones y las distintas versiones de la Biblia sin duda refleja distintas interpretaciones, pero incluso si llegara uno a leerlo en la lengua original, también tiene que interpretarlo. Claro. Y por eso tenemos también las polémicas entre los propios biblistas, muchas veces, que disputan sobre la manera de interpretar tal frase o tal expresión, y es parte precisamente de esas distintas lecturas que los textos, obviamente, como toda realidad, nos llevan a nosotros como seres humanos a entender que lo que nosotros vemos solamente es parte de la verdad, ¿sí? El hombre, en última instancia, todos nosotros aspiramos a llegar a una verdad, pero el hombre en su finitud no puede abarcar todas las posibilidades. Y por eso distintos hombres a lo largo de los siglos han iluminado de distinta manera esos textos y han leído esas palabras bajo una luz diferente. No hay ninguna duda que nosotros en una sociedad postmodernista, postfreudiana, ultra tecnológica, leemos de una manera diferente los textos a como lo hacían a comienzos del siglo XX, en el siglo XIX, en la Edad Media y en la época de los padres de la Iglesia. Pero no porque alguien quería de una manera consciente desvirtuar los textos, es porque estamos limitados por nuestra propia finitud como hombres, que somos el resultado de una realidad histórica determinada. Nosotros que vivimos hoy en un mundo feminista, tenemos una sensibilidad hacia el tema de la mujer, que es muy diferente a la que la tenían en el siglo XIX o en la Edad Media, y no porque no supieran que había mujeres, es porque la mujer era evaluada de otra manera. Pensemos el tema del sexo. ¿Qué diferencia en la manera en que nosotros hoy percibimos el tema sexual, con todas sus variables, con los transexuales, con los bisexuales, ¿sí? A diferencia de lo que eran en otras épocas? Es decir, y claramente nuestras interpretaciones no son menos legítimas que las que eran en otras épocas. Es simplemente porque nosotros somos un emergente de una realidad, y obviamente nuestras lecturas reflejan esas nuestras sensibilidades, y en los siglos por venir leerán de otra manera esos mismos textos,
porque reflejarán esas nuevas sensibilidades. Y eso es lo que transforma la literatura bíblica en una literatura viva, porque todos nosotros nos vemos reflejados en esos textos. Doctor Roiman, si ya para finalizar, si tuvieras que hacer nada, en un minuto, un pequeño resumen de lo que estamos hablando, de los manuscritos del Mar Muerto, de los rollos que se han encontrado, del contenido, para que la gente que acaba de incorporarse ahora a nuestro programa sepan, que les quede claro en un minuto lo que se ha encontrado y de qué habla y de qué hacen parte o de qué forman parte estos manuscritos o para qué sirven, ¿qué les dirías? Mira, por ahí justamente cuando hablamos de la importancia de estos textos, voy a traer a colación, como todos bien saben, hace unos días atrás, acaba de visitar el Papa Francisco I Tierra Santa y la tierra de Israel. Y precisamente aquí quiero hacer mención a algo que tiene que ver con la historia entre el moderno Estado de Israel y el Vaticano. El Estado de Israel y el Vaticano establecieron relaciones diplomáticas en 1993. Y en 1994, la Santa Sede le pide al Estado de Israel que traigan la exhibición de los rollos del Mar Muerto, que en esos momentos estaban en los Estados Unidos, que los trajeran a Roma. Y en julio de 1994, es decir, pocos meses después de haber establecido relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado judío, los rollos llegaron a Roma. Y el otro día estaba con un grupo y les preguntaba por qué ellos piensan que el Vaticano estaban tan interesado en traer los rollos del Mar Muerto a Roma. Seguramente no para traer más turismo, lo tienen igual, no necesitan los rollos para eso. Y yo creo que aquí está el secreto de la importancia de los rollos del Mar Muerto. La Santa Sede quería traer los rollos porque los rollos mismos vienen de una época en donde todavía no había cristianos y donde no había todavía judaísmo rabínico. Era ese judaísmo madre a partir del cual se origina el judaísmo rabínico y el cristianismo. Y durante 2000 años sabemos las desavenencias, las persecuciones, las expulsiones, las inquisiciones, ¿sí? Y las relaciones tan tortuosas entre judíos y cristianos. Pero ha cambiado radicalmente eso, que comenzó en la década del 60 con la Nostra Aetate y con el Papa Juan XXIII, y en la última visita del Papa Francisco I fue el cuarto Papa que ha llegado y visitado la tierra de Israel, y que yo creo que es precisamente el mensaje de los rollos sintetizan este nuevo diálogo entre judíos y cristianos, de estos rollos que se han logrado esa fama mundial por, en última instancia, volver a la memoria colectiva esa tradición bíblica que le es común a judíos y cristianos y desde entonces ha servido como las bases de Occidente. Y en última instancia, para terminar y para sintetizar este encuentro, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de Jerusalén de estar en contacto con los oyentes allí en España, creo que si tengo que sintetizar en una frase, yo diría que los rollos del Mar Muerto les han recordado judíos y cristianos que son hermanos. Don Adolfo Roitman, doctor cum laude en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, graduado como rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano, licenciado en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y director y curador del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, que esta noche nos ha atendido a través de la línea telefónica a su programa de Luces en la Oscuridad, que para toda España venimos cursando hace más de 24 años, hablando de estos temas que tienen que ver con la trascendencia, con la espiritualidad, con el amor, con el espíritu crítico, con los valores, con un sinfín de adjetivos calificativos para cada una de las personas que hoy nos están escuchando. Gracias, Adolfo. Doctor Roitman, ha sido un verdadero placer tenerte en tu programa, en esta tu casa, y por favor, estúdialo, y si vienes a España y te atreves a venir a Barcelona, que sepas que tienes aquí a unos amigos que te esperan, un montón de gente que te quiere escuchar. Aquí se te espera. Te digo, no es muy difícil convencer a un argentino fanático del Barça de volver a Barcelona, que es el gran amor que tengo, ¿sí? Sí. Quiero muchísimo a Madrid, pero no hay ninguna duda que el corazón mío está con Barça y con un jugador en especial que
podés adivinar quién es. Está claro. Muy bien. A mí los amigos argentinos me dicen, ¿qué tal, gallego? ¿Cómo estás? Con lo cual... Bueno, digamos así, podemos decir que pudimos mantener esta conversación cordial y Sí. suerte que lo podemos hacer cuando estamos ahora, ¿no?, en esta atmósfera del mundial, en donde aquí los caminos entre argentinos y españoles se dividen, pero de todas maneras, como dije, seguimos siendo hermanos. Pues Adolfo, muchísimas gracias y de verdad estamos en contacto. Cualquier cosa que se te ocurra, cuando quieras venir aquí a Barcelona, de verdad, cuenta con nosotros y creamos este seminario, este curso, este taller, estas conferencias para que nuestras comunidades, nuestra comunidad en concreto de oyentes de este programa puedan seguir escuchándote. Mil gracias, es todo un placer. Por favor, y gracias éxitos. por haberme dado este espacio para llegar a tus oyentes allí en España. Gracias, Adolfo. Doctor Remar, muy buenas noches y hasta siempre. Adiós y que Dios te bendiga. Igualmente. Adiós, adiós, Buenas adiós. Buenas noches.